Hola, Dios los bendiga. Vamos a trabajar un tema que para todos es la búsqueda de Dios. Esa búsqueda de Dios está desde la palabra y de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido. Y fue escogido para poder crear un pueblo. Y ese pueblo se da por las tribus, por las 12 tribus. Por las 12 tribus. Esas 12 tribus constituyen a Israel. Israel. Y esas tribus nos van a dar la razón de pueblo. Pueblo. Lo encontramos en Génesis 41, 49, 28. Génesis 49, 28. En Génesis 49, 28 están las 12 tribus. Para poder que haya de este pueblo se constituya la nación de Israel. Pero sucede que el pueblo de Israel le falla a Dios, porque viene la desobediencia, viene la contestación. Durante el éxodo, el pueblo de Israel y las 12 tribus se van rebelando y no van haciendo la voluntad de Dios. Entonces, al quebrantar la voluntad de Dios, que era el Mesías, vendría un Mesías para salvar el pueblo. ¿Salvar cuál pueblo? Las 12 tribus. Pueblo y nación de Israel. Entonces, el pueblo se revela. ¿En dónde se revela? Al no aceptan al Mesías. O sea, no aceptan al Cristo. ¿Por qué no lo aceptan? Porque lo persiguen y lo crucifican al Mesías Salvador. Y este Mesías Salvador, entonces, se forma el nuevo pueblo. Entonces es el nuevo pueblo. Nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo van a ser de las 12 tribus a los 12 apóstoles. A los 12 apóstoles. ¿Por qué sabemos que es el nuevo pueblo? Porque en Mateo 19, 28, Mateo 19, 28 está diciendo, los 12 tronos que son los que van a reinar, de esos 12 tronos encontramos entonces en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, que el Señor a través de Pedro está diciendo, ustedes ya son pueblo y nación. Ustedes son pueblo y nación. Entonces, pasamos de las 12 tribus del Génesis 49, pasamos a Primera de Pedro capítulo 9, Primera de Pedro capítulo 9, Primera de Pedro en el capítulo 2 versículo 9, capítulo 2 versículo 9 ya dice, ustedes no eran pueblo. ¿Por qué no éramos pueblo? Porque no éramos Israel. Y pasamos de que no éramos pueblo, de que no era el pueblo de Israel falla, y entonces Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, ustedes ya son pueblo.
y ustedes ya son nación. Y dice, ustedes son nación santa, pueblo sacerdotal. Y ese pueblo sacerdotal es el que hace el cambio de las 12 tribus, pueblo y nación, Génesis 49, al rechazar al Mesías, Salvador, pasa entonces al nuevo pueblo, los 12 tronos que van a juzgar a las tribus, a estas tribus de Israel. Entonces, los apóstoles van a ser entonces los encargados de ese juicio. ¿Y cómo sabemos que es verdad esto? Porque en Apocalipsis 21:12 nos está diciendo la nueva Jerusalén vendrá desde el cielo. Entonces viene del cielo. ¿Sobre qué viene la nueva Jerusalén? Viene a Jerusalén. A Jerusalén. ¿Y cómo se construye? Por las puertas. Entonces la Jerusalén celestial con los 12 nombres en las puertas. Entonces los 12 nombres son ese pueblo de Israel que son la entrada. O sea, fue la entrada. Fueron las puertas. Ahora, ¿quién sostiene esto? En la Jerusalén, las columnas. Y las columnas son los 12 apóstoles. Entonces, lo que constituye las columnas, son los 12 apóstoles. Y entonces hablamos de que esa nueva iglesia, la Jerusalén celestial, es apostólica. 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 Y por eso, hermanos y hermanas, lean la palabra, estudienla y des en cuenta que el Señor ha llamado a una nación y somos una iglesia que se constituye en 2000 años con esta historia que estamos viviendo y queremos transmitirles a ustedes, que ustedes sepan que hay una nación santa, un pueblo sacerdotal, que Dios los bendiga y que el Señor los ilumine en ese estudio. Mi nombre es Padre Víctor Márquez. Dios los bendiga.